Buenos días, estimados aprendices. Damos inicio a nuestra segunda sesión en línea, hoy 24 de agosto del 2026, siendo las 9 de la mañana, en el curso o en el programa de formación, promoción y ejercicio de los derechos humanos para una cultura de paz y reconciliación. Hoy día, el tema de los derechos humanos, pues lo encontramos institucionalizado en la mayoría de las constituciones políticas en el mundo, pero paradójicamente también son violados o vulnerados de la misma manera, así como son reconocidos. Han transcurrido más de 60 años desde la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en este periodo de tiempo pues se ha logrado avanzar en el tema a través de los tratados internacionales, que a la fecha suman más de 60 instrumentos internacionales de carácter universal y también hay un gran número de carácter regional, abarcando temas tan importantes como lo son el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Libro Blanco sobre Empresas y Derechos Humanos en Colombia, principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y pues así vamos a encontrar muchos más. Todo esto pues con el objetivo de garantizar de alguna forma o de alguna manera el cumplimiento de estos tratados. Se han creado también paralelamente unos mecanismos institucionales y unos procedimientos, de tal manera que existe pues un sistema de protección internacional y tres sistemas regionales como son el interamericano, que es el nuestro, el africano y el europeo. Colombia también contempla pues en la Constitución más de 100 artículos que consagran los derechos humanos y los mecanismos de protección de los mismos, como el habeas corpus, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento, entre otros. Y pues adicionalmente ha firmado y ha ratificado casi la totalidad de las declaraciones, las convenciones y los pactos internacionales referidos a los derechos humanos. Igualmente, en la estructura judicial colombiana, pues cuenta con 5 órganos independientes encargados de administrar justicia, como lo son la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. Adicionalmente, tenemos unos órganos de control, los cuales pues son la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, entidad que está adscrita pues a la Procuraduría. Y cuenta pues a su vez con una unidad de investigaciones especiales y con una delegada de derechos humanos, al igual que varias delegadas especializadas en las fuerzas militares, la Policía Nacional y la Policía Judicial, de manera que pues extiende su función de control y de protección de derechos humanos a cada uno de los municipios del país a través de las distintas personerías. A su vez, la rama ejecutiva cuenta con una justicia penal militar, el programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario y las direcciones de derechos humanos en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa Nacional y en cada una de las guarniciones militares y de policía, así también como en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por último, pues el Congreso de la República tiene una comisión de derechos humanos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y además es el Congreso el que ejerce
en su conjunto, pues un control político sobre el uso de los estados de excepción. Entonces, así podemos apreciar que en Colombia se encuentra pues con suficientes órganos de control y mecanismos de protección de los derechos humanos. Sin embargo, pues esto no ha sido suficiente para evitar su vulneración por parte de los diferentes actores, incluyendo en ocasiones instituciones del Estado. Vamos a hacer un recorderis. En la clase anterior hablábamos sobre qué es el derecho internacional de los derechos humanos y qué es el derecho internacional de humanitario, que tiene pues unas similitudes y unas diferencias. Como similitud tenemos que ambos hacen parte del derecho internacional público y que ambos se ocupan de la protección de la vida, la salud y la dignidad de las personas. Entre sus diferencias, pues tenemos como premisa general que tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario se encargan de proteger a la persona. Sin embargo, esa protección se da en circunstancias y modalidades diferentes. ¿A qué hace referencia esas diferencias? Y es que en el ámbito de aplicación, pues el derecho internacional humanitario siempre se aplica en caso de conflicto armado, sea este de carácter internacional o no internacional. En cambio, el derecho internacional de los derechos humanos se va a aplicar en todo tiempo, exista o no exista conflicto armado. En cuanto al trato debido a las personas, pues en el derecho internacional humanitario, ese trato debido recae o está en poder de la parte adversaria, proteger a las personas que no hacen parte de las hostilidades, y la protección en los derechos humanos, pues se da sin ningún tipo de distinción y para favorecer su completo desarrollo. En cuanto a la protección de las víctimas, en el derecho internacional humanitario, pues se procura limitar los sufrimientos provocados por los conflictos armados, y en los derechos humanos, pues se protege a las víctimas a quienes se les ha vulnerado esos derechos. El derecho internacional humanitario solo es exigible en tiempo de conflicto armado o de guerra, y en su lugar el derecho internacional de los derechos humanos son exigibles en tiempos de paz o en tiempos de conflicto armado, es decir, en cualquier tiempo. El derecho internacional humanitario no permite bajo ninguna circunstancia que puedan ser suspendidos o restringidos estos derechos, mientras que en el caso de los derechos humanos, pues hay situaciones u ocasiones en que permiten ser restringidos y suspendidos. En el derecho internacional humanitario se hace resaltar la cooperación entre las partes y conflicto y un intermediario neutral. Y por su parte, en el derecho internacional de los derechos humanos, esa cooperación se da entre los estados para dar garantía a los derechos a todas las personas. Como les había hablado anteriormente, tenemos unos pactos internacionales de derechos humanos, los cuales ha ratificado Colombia, que son dos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por un lado, y por el otro está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cuáles son esos derechos civiles y políticos? Y es que son esos derechos humanos considerados también como derechos de libertad. ¿Qué implica esto? Que estos derechos implican una abstención de la intervención del Estado en la libertad de todo ser humano. Históricamente, estos derechos han permitido el reconocimiento del ser humano y sus libertades, especialmente pues con los derechos a la ciudadanía,
y a la protección de la integridad física. Y pues además existen todos los derechos de libertad, ¿cierto? De la libertad individual, de la libertad de expresión y pensamiento, la prohibición de la tortura y la esclavitud y el derecho a votar. ¿Qué derechos civiles y políticos tenemos? El derecho a la vida, la prohibición de la tortura o los tratos crueles o inhumanos, la prohibición de la esclavitud, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, la equidad procesal ante la ley, en la forma pues de los derechos al debido proceso, las libertades individuales, ¿cierto? Como la libertad de movimiento, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de religión, el derecho a elegir y ser elegido por sufragio universal directo. Y para la protección de esos derechos tenemos unos mecanismos de protección ciudadana, de participación ciudadana, que son aquellas herramientas constitucionales que nos permite a todos los ciudadanos intervenir en la toma de decisiones, en la conformación y el ejercicio del poder político, y a su vez pues va a garantizar la incidencia directa de la población en general en los asuntos del Estado y el control sobre su administración. ¿Cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana? Tenemos que son el voto. ¿Qué es el voto? Es ese acto mediante el cual el ciudadano participa de forma activa eligiendo a sus representantes. Tenemos como segundo mecanismo de participación el plebiscito, el cual es ese pronunciamiento oficial convocado por el presidente de la República, mediante el cual el pueblo acepta o rechaza una determinación o decisión del Ejecutivo que no requiere aprobación del Congreso. Como tercer mecanismo de participación tenemos el referendo, que es esa convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de forma jurídica o derogue una norma ya vigente. Es decir, puede ser aprobatorio o derogatorio. Tenemos como cuarto mecanismo de participación la consulta popular, que es aquella convocatoria que se hace al pueblo mediante una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental o municipal. Como quinto mecanismo de participación ciudadana tenemos el Cabildo Abierto, que es una reunión pública de los consejos municipales o las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés específico por la comunidad. Como sexto mecanismo de participación ciudadana tenemos la iniciativa legislativa, la cual es el derecho que tiene un grupo de ciudadanos para presentar proyectos de acto legislativo y de ley ante el Congreso o de ordenanza ante las asambleas o de acuerdos ante los consejos municipales. Y por último, pues tenemos la revocatoria de mandato, que es ese derecho por el cual los ciudadanos dan por terminada la elección de un gobernador o un alcalde por la insatisfacción frente a su gestión o por el incumplimiento de su programa de gobierno. No sé si hasta acá tengamos preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje que van a realizar en el transcurso de esta semana? Y es que en el transcurso de esta semana, pues ustedes van a reconocer la relación que hay de la aplicación de los derechos humanos en el mundo y en Colombia, pues de acuerdo a la normatividad legal vigente. Vamos a hacer o van a realizar ustedes unas actividades de reflexión inicial. Tenemos pues que los derechos civiles y políticos tienen su fundamento
en las libertades y en la igualdad, y se remontan en la historia al nacimiento del Estado moderno, que trajo consigo las revoluciones que reivindicaban la libertad religiosa, intelectual, política y económica. Y en este sentido, los derechos civiles y políticos pues se han ido convirtiendo en derechos de exigibilidad inmediata. Van a realizar ustedes, estimados aprendices, las siguientes, o van a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Ha ejercido usted sus derechos políticos? ¿De qué forma y para qué le ha servido? ¿Y cuándo se debe aplicar un mecanismo de participación ciudadana? Igualmente, usted debe reflexionar sobre cómo podría contribuir desde su calidad de ciudadano para velar por la transparencia en el uso adecuado de los recursos de su municipio. Se les recuerda que el análisis de estas preguntas pues no es calificable, pero pues sí tiene como finalidad iniciarlo y motivarlo en el desarrollo de los temas. Van a realizar el foro Importancia de los Derechos Políticos. El artículo 40 de la Constitución Política consagra que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, el ejercicio y el control político. Y para ser efectivo este derecho puede elegir y ser elegido, es decir, tomar parte en las elecciones, en los plebiscitos, los referendos, las consultas populares y otras formas de participación democrática. Puede también, a su vez, constituir partidos, movimientos o agrupaciones políticas sin ninguna limitación y pues con el objetivo de difundir sus ideas y programas. De acuerdo pues a esta experiencia, usted va a explicar de qué manera influiría positivamente el hacer uso de los derechos políticos en su comunidad y va a justificar su respuesta. También va a comentar la participación mínimo de 2 compañeros y argumentar por qué está o no está de acuerdo con la opinión de ellos. Para participar en el foro, usted debe remitirse a la actividad número 2, evidencias, foro, importancia de los derechos políticos. Como segunda actividad, estimados aprendices, ustedes van a realizar un ensayo sobre resolución de conflictos. Teniendo ya como conocimiento que para la prevención de los conflictos pues produce cambios en las personas, en las formas en que las personas actúan en su entorno y puede ser muy útil a la hora de interactuar con la comunidad y la familia. Entonces, ustedes teniendo en cuenta el documento 12 técnicas para la resolución de conflictos, escrito por Elena Cornelius y Estela Cornelius, van a elaborar un ensayo sobre la importancia que tiene para un líder el manejo de estas herramientas como mecanismo pacificador y de reconciliación comunitaria. Usted puede consultar el documento en el enlace de materiales complementarios de la actividad número 2. Para acceder a esta actividad, pues usted debe remitirse a la actividad 2, evidencias, ensayo, resolución de conflictos. Y por último, y como tercera actividad para el transcurso de esta semana, van a realizar un cuestionario referente a derechos civiles, políticos y de mecanismos de participación ciudadana. El cuestionario pues consta de 10 preguntas y ustedes pues van a tener habilitado para que realicen la prueba determinada. Para acceder a este cuestionario, pues usted debe remitirse a la actividad número 2, evidencias, cuestionario, derechos civiles, políticos y mecanismos de participación ciudadana. ¿Tenemos algún interrogante, alguna pregunta? Bueno, estimados aprendices,
Recordarles que cualquier duda o inquietud que tengan me la pueden hacer saber por cualquiera de los canales dispuestos en la plataforma o a través de mi correo electrónico y también en los encuentros sincrónicos que también ya tenemos, que ya se encuentran en su cronograma de actividades. Les deseo un bonito día. Hasta pronto.